Probar que estás legal en UK. Hiciste tu aplicación para el Settled o Pre-Settled Status ya hace unos días, semanas o meses y no sabes si lo obtuviste o no, además de que tu empleador te está pidiendo prueba de tu estado migratorio, pues aquí descubrirás cómo hacerlo paso a paso. Hola amigos, mi nombre es Paola, bienvenidos a mi canal. Así que en este video hablaremos acerca de este link que nos ofrece el gobierno del Reino Unido para ayudarnos a obtener esta información. Este servicio se usa de ver y probar su estado migratorio, se usa para diferentes razones. Una de ellas es obtener un código compartido para demostrar tu estado a otros, por ejemplo los empleadores, o si tú quieres rentar una casa. Las agencias de bienes raíces también piden ese tipo de documento, ese tipo de prueba. También si quieres actualizar tus datos personales, por ejemplo tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico, especialmente si cambiaste el número de teléfono que usaste cuando empezaste la aplicación, es bueno que lo actualices por medio de este link. Y también si quieres comprobar qué derechos tienes en el Reino Unido, por ejemplo el derecho a trabajar, alquilar o reclamar beneficios. Aquí, como pueden ver arriba, dice www.gov.uk View and Proof Immigration Status. Ese es el link del gobierno que debemos usar para probar y ver nuestro estado migratorio. Pues el primer paso, vas a necesitar tener a mano el documento de identidad que usaste al momento de hacer la aplicación. Si usaste, por ejemplo, tu pasaporte, o si usaste tu tarjeta de identidad nacional, lo necesitas. También tu fecha de nacimiento y el teléfono que usaste, que pusiste en tu aplicación, ya que ahí te van a enviar un código de 6 dígitos para poder acceder para poder iniciar online. Así que le damos un clic donde dice empezar ahora. El paso 2 es que vas a colocar aquí el documento, como ya dije anteriormente, que usaste, si fue el pasaporte o un documento de identidad nacional o la tarjeta o permiso de residencia biométrico. Vas a darle clic a uno de ellos y luego le das a continuar. El paso 3 es cuál es su número de pasaporte. Si fue el número de tarjeta, te va a preguntar cuál es el número de tarjeta que usaste. Así que lo vas a colocar aquí y le vas a dar a continuar. Normalmente tengo que decir que, por ejemplo, yo tengo un Google Chrome y eso me permitió traducir la página oficial de gobierno al español. Creo que hay algunos buscadores de internet que no te permiten traducir, pero es bueno decir que el Google Chrome sí te lo permite. Entonces por eso lo tengo aquí en español. Luego seguimos con el paso 4 que dice cuál es tu fecha de nacimiento. Aquí debes empezar por el día, el mes y luego el año, y te explica cómo hacerlo. Luego le das a continuar. En el paso 5 te pregunta cómo quieres recibir un código de seguridad. Este código de seguridad es que te permite acceder a tu solicitud en línea, y es muy bueno. Puedes decidir si lo quieres que te lo envíen a tu teléfono o a tu correo electrónico. Normalmente yo escojo el teléfono porque así el mensaje me llega muy rápido. Pero si quieres escoger el correo electrónico, también se puede. Entonces si eliges una de las dos y luego le das clic donde dice continuar. En el paso 6 tienes que ya revisar tu teléfono. Revisas tu teléfono, ves los códigos que te envió Home Office de los 6 dígitos y lo pones ahí donde dice código de seguridad. Si no lo recibiste o ves que está tardando mucho, puedes darle clic donde dice reenviar código. Le das a reenviar código, espera tu código y lo colocas y luego le das a continuar. En el paso 7 dice no podemos encontrar su estado actual en ese servicio. ¿Qué pasa? Si hace poco que hiciste tu aplicación, hay aplicaciones que se llevan de entre un día a meses, yo creo que máximo 4 meses. Sabemos que la Home Office últimamente tiene mucha demanda
Ellos han procesado más que 5 millones de solicitudes, así que puede que tarde. Entonces, si no está lista, te va a decir no podemos encontrar su estado actual en este servicio. Entonces significa que todavía tu aplicación está en proceso. Normalmente, cuando tu aplicación está lista, si fue garantizada o fue negada, se te enviará un documento en PDF donde te dará la noticia. Si no, tú puedes volver otra vez aquí en unos días y revisar otra vez a través de este link del gobierno para ver si ya te llegó. Y después de esto puedes llamar al teléfono de Home Office y decirle: mira, ya tengo mi estatus, pero no he recibido el documento PDF, si por favor me lo pueden enviar, y ellos te lo envían sin problema. En el paso 8, aquí es para la persona que ya sí lo obtuvo. Entonces te aparece tu estatus migratorio, te aparece tu nombre. Aquí te dice que en el caso, si obtuviste un estado preestablecido, dice que es un permiso limitado para permanecer solamente 5 años en el Reino Unido. Este se vence el 29 de enero de 2025. Y también te pone una foto tuya, muy, muy, muy interesante, para mostrar tu estatus a tu empleador o a alguien que lo solicite. Para eso debes darle clic donde dice demuestra tu estatus. Luego te va a presentar una página donde puedes ver, donde dice derecho al trabajo. Ahí te pone tu foto, pone tu nombre y dice: puedes trabajar en el Reino Unido hasta el 29 de enero de 2025. Puedes trabajar en cualquier trabajo. Y antes de que se te venza este estado migratorio, debes solicitar el siguiente, que es el estado asentado. Es el estado que no tiene límites. Entonces, dice que no le des esta página a tu empleador, porque no es prueba de su derecho a trabajar. Si no tiene, mucha gente tal vez imprime esta página y se la entrega al empleador, pero no es necesario. Lo que debes usar es el código para que compartas su estado migratorio. Entonces, aquí le das un clic a continuar. Luego te pregunta: ¿para qué necesitas el código compartido? Ahí tienes que elegir si es para demostrar mi derecho a trabajar o si es para demostrar mi derecho a alquilar en el Reino Unido, como ya dije que lo están solicitando para rentar una casa o una propiedad. Entonces le das clic y luego le das un clic donde dice, en la parte verde, donde dice obtén una vista previa de lo que verá la persona que le enviarás el código. Aquí dice obtenga un código para compartir, para demostrar su estado. Dice que el código dura normalmente 30 días a partir de su generación. Entonces tienes que mandarlo lo más pronto posible, hacerle saber a esa persona que se lo has enviado. Luego te aparecen detalles para su empleador. Aquí te aparece en la parte de naranja, ahí te va a aparecer el código que debes compartir. Te dice el día que caducará y también debes enviarle tu fecha de nacimiento porque esa persona la va a necesitar. Luego le das enviar código por correo electrónico y así ya terminamos con los pasos de ver y probar nuestro estado migratorio en el Reino Unido. Así que felicidades, lograste. Por favor, dale like, comenta si lo hiciste, cómo te fue, si tienes alguna pregunta, comparte para aquellos que necesitan también saber esta información, porque hay mucha gente en el Reino Unido que no sabe cómo usarlo y es muy fácil si seguimos los pasos. Así que por favor compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal y bendiciones para ti. Nos vemos pronto.